decidido hablar de béisbol amateur, resulta que gente que vieron ese béisbol bueno amateur donde jugaron grandes figuras como Nelson Llena, Bolívar Reyes, Pidio Morrover, José Armando Castillo, José Bernardo Sena, y infinidad de jugadores, bueno, Tito Peña, Fernando Reyes, el Pato, que fue uno de los mejores catchers que ha pasado del país y que pasó por Santiago. Madera, que fue buen catcher también. Brother, que jugó con Yolo. Piñatano. Ya el público no disfruta de ese béisbol amateur que se jugó martes y jueves en la noche en el Estadio Cibao. Y la mayoría de veces en la granja Asilo de Pastor que se llenaba, Navarrete, ese play de Tamboril que el pueblo entero iba ahí. Y esa juventud que practicó ese deporte tuvo algo importantísimo, muy diferente ahora. Fueron estrellas, grandes figuras. Ninguno era nini, con algunas excepciones como algunos equipos que tenían jugadores nada más para ganar. Y esos jugadores ni trabajaban ni estudiaban. Pero, por ejemplo, el equipo de la Tabacalera, donde jugó Nelson Llena, Bolívar Reyes, donde estuvieron Nelson Gómez, que lo firmaron también, y muchísimos peloteros que fueron estrellas. José Armando Castillo sale de ahí también, al igual que nosotros, jugó juegos internacionales, representó el país. ¿A dónde estaba la importancia para el país del béisbol amateur? La importancia estaba que la juventud era más sana. ¿Por qué? Porque trabajaba, estudiaba y jugaba béisbol. Se jugaba por regiones. Había que ir de Santiago, por ejemplo, a jugar a Montecristi. Pero de esa selección de Montecristi salían peloteros profesionales. Ahora lo que yo veo en el jugador actual es que tiene más físico. El jugador que juega en las escuelas tiene más físico, pero no es más, no sabe jugar más. Porque todo jugador tiene obligatoriamente que primero jugar juvenil. Después que juega juvenil, jugaba interbarrial. Y después de interbarrial jugaba amateur. Cuando quemaba esas etapas ya era un jugador casi completo. Y ese jugador que era casi completo, cuando llegaba a ser profesional, era muy poco lo que había que enseñar. Cuando Miguel Diloné llega a la Rookie League, ese jugador ya sabía todo lo que había que hacer en el terreno de juego, por eso fue tan exitoso. Y Miguel Diloné no salió de escuela, Miguel Diloné sale, igual que Arturo Peña, igual que Leo Sánchez, Salvador Ferrera, Marino Cruz, un grupo de jugadores que fueron jugadores míos y que luego fueron profesionales sin ir a ninguna escuela. Pero ¿qué pasó? Que ellos quemaron las etapas de juego y cuando llegaron a la profesional ya eran verdaderos jugadores. Y ahora mismo mucha gente habla cuando va al estadio y dice, me llame Camacho, o le dicen a otro que haya jugado, dice, mira, ustedes jugaban mejor que esos jugadores, pero la gente no entiende qué es lo que sucede. Que si tú vas a una escuela a jugar béisbol, en esa escuela de que preparan un jugador, que salen muchos profesionales, pero el porciento es muy mínimo. ¿Y qué sucede con ese jugador? Que ese jugador no llega porque él tiene buenas condiciones físicas, pero no quemó etapas, y por no quemar etapas, no es ese tipo de jugador con la experiencia y con la astucia que tenía, por ejemplo, un Manuel Camboya Peña, que todo el mundo lo vio, el que jugó amateur, un Juan Gemosén, una estrella como Juan Gemosén. ¿Cuál es la situación que yo he visto de que la gente no se cansa de hablar de ese béisbol amateur y ya ese béisbol amateur no existe? Porque realmente pasan años y uno no ve un torneo. Anteriormente, los jugadores, y nosotros no tuvimos mejores jugadores en la región del Cibao como los capitaleños. Los capitaleños tenían muy buenos jugadores, pero no eran capitaleños.
eran jugadores que iban de aquí para otros sitios. ¿Quiénes preparan por ejemplo, dos jugadores que yo puedo mencionar, Aquiles Peña y Pedro Gómez? Los dos están en el Salón de la Fama de béisbol. Uno en béisbol y otro en softball. ¿A dónde se preparan ellos? En Santiago. ¿Con quién jugó Pedro Gómez? Pedro Gómez jugó con el equipo clase A de la universidad que yo dirigí y jugó con el equipo AA de la universidad que yo lo subí. Entonces, él juega ahí, después que ya es un pelotero completo, como Aquiles Peña, que viene de Mao y juega con nosotros, hasta se graduó en la universidad, hizo una carrera. Se va a la capital y en la capital se destaca en la capital. Los capitaleños aceptaban eso. ¿Qué pasó con el béisbol de Santiago? Que la gente no lo sabe. El béisbol de Santiago se llamaba Circuito Cerrado de Santiago y la gente no sabe por qué. Y era porque aquí habían unos equipos de jugadores que lo preparaba Yolo Pérez. Yolo Pérez era el que más jugadores preparaba aquí. Aquí estaba Chichivaque, que también preparaba muchos jugadores. Entonces esos muchachos cuando se destacaban, que ya eran buenos, pasaban a la Aurora o a Monte Carlo. Los que pasaban a la Aurora, lamentablemente, ahí lo vemos, no trabajaban. Casi ninguno trabajaban, con excepción. Por ejemplo, Jesús Almonte jugó con la Aurora, jugaron algunos muchachos de los Pepines con la Aurora que trabajaban. Andito Cruz creo que trabajaba también, pero los otros no trabajaban. Lo que hacían era que practicaban y eran jugadores que tenían muchas condiciones. Los de la tabacalera tenían que trabajar 8 horas, pero le pagaban un sueldo. Al final eran buenos jugadores y al final fueron también buenos ciudadanos, como también nosotros fueron buenos ciudadanos, pero estos buenos ciudadanos tenían su familia, su casa propia, su carrito, y tenían de qué vivir. ¿Por qué? Porque había un manager que se llamaba Héctor Bullo Estefani, murió en paz descanse, que fue un gran cronista, y ese gran cronista preparaba, no dejaba que un jugador jugara con el equipo si no tenía trabajo en la tabacalera. Y en los tiempos que el sueldo mínimo aquí en este país eran 60 pesos, la tabacalera daba 20 pesos semanal, menos 50 centavos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esos jugadores? Que cuando dejaron de jugar, o uno tenía una pensión, pero tenían de qué vivir. ¿Qué pasó con los otros jugadores? Eso lo vio Santiago entero y están ahí, que andaban en la calle sin trabajo y no con las condiciones económicas que los otros tenían. Cuando se jugó ese béisbol de los años 70 a los años 70, de ahí en adelante la gente comenzó a no ver béisbol amateur bueno, porque entonces vinieron y para introducir las escuelas, lo primero que hicieron fue, crearon que los release, que eran por mucho, o sea, empezaron a firmar jugadores que no estaban en condiciones de firma. Y entonces comenzaron a darle release a esos jugadores. Los sacaban de béisbol. Y cuando los sacaban de béisbol, entonces crearon la liga de verano. Y esa liga de verano fue muy buena, al principio muy buena. Pero esos jugadores de la liga de verano también lo ligaron con el béisbol amateur. Ya el béisbol amateur ya no era amateur nada ahí. Porque el béisbol amateur le hizo mucho daño a algunos presidentes que cayeron en Santiago, por ejemplo, presidentes de la liga, que eran impuestos por ciertos managers. Y esos presidentes fueron los que le hicieron daño al béisbol de Santiago. Porque el circuito cerrado de Santiago fue creado para que ningún equipo, por ejemplo la tabacalera, que tenía equipo que podía dar trabajo, pudiera traer un jugador bueno del interior, de la región del Cibao, o en el Cibao, para que reforzara Santiago y darle fuerza al circuito de Santiago. No,
pues, no se permitió eso. Inclusive, fue muy bueno lo que hizo Héctor Bullo Estefani, que le dio trabajo y dignificó, le daba los libros también a los que estudiaban y trabajo. Y por eso vimos muchos profesionales que salieron de béisbol amateur. Se puede hablar de béisbol amateur y de béisbol profesional ligándolo, que dicen, pero ¿y por qué fulano no fue profesional en béisbol? Esa es otra cosa que se dice en la tertulia. ¿Y por qué fulano, el chino tan bueno, no fue profesional en béisbol? Bueno, muchos no fueron profesionales en béisbol, porque teniendo las condiciones, los padres no lo aceptaban que jugaran. Por ejemplo, yo recuerdo que yo tuve la oportunidad de dirigir jugadores que estuvieron en la universidad. Orlandito Jorge, el hijo de Salvador Jorge Blanco. Tengo que mencionarlo también, que fue una estrella, Necio tremendo brazo, bateador, corría viento, Ramón Hipólito Mejía, el hijo de Hipólito. Yo no quería ni siquiera subir a ese muchacho porque tenía las condiciones, pero ¿y cuál era la cualidad que había? ¿Cuál era el temor que yo tenía? Yo que conocía el béisbol, sabía lo que podía pasar, los muchachos se frustran si se topa con un manager malo o con una organización mala. Por ejemplo, ellos ninguno sabían lo que había más para allá. Yo, aunque no jugaba béisbol profesional, sí lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Bueno, yo recuerdo que Moreno Marcelino batió 405 con los Piratas. Y a Moreno Marcelino, porque el cupo era pequeño, como los equipos en Grandes Ligas eran 8 equipos en Grandes Ligas. Tú podías ser muy bueno y no cabía. Jorge Wilson, el hermano de Enrique Wilson, que también fue un gran pelotero amateur, jugó junto conmigo en la Tabacalera, jugó con el Ejército. A Jorge Wilson, de Pueblo Nuevo, lo firman y bateando 400 y pico. Había que sacar en una época 8 jugadores del equipo de los Piratas, de la Liga de la Toronja, como ellos le llamaban. Y el primero que sacaron fue a Jorge Wilson, bateando 400 y pico. ¿Pero por qué? Esos eran productos que eran tan baratos que ellos lo que sacaban el producto más barato, porque a uno que le dieron $20,000 y a otro que le dieron $500. ¿Qué es lo que iban a hacer? Sacar el más barato. Y entonces no se tomaba en cuenta, como ahora, las condiciones del jugador. Entonces, ¿qué temor yo tenía con esos muchachos? Por ejemplo, por la mano mía pasaron Miguel Guelo Diloné, jugó conmigo, de la Estrella de Camacho, fue firmado. Olmedo Pérez, tremendo pitcher, que fue aquel pitcher que debemos recordarlo, porque fue una figura muy buena, muy humilde. Y Olmedo Pérez le dieron, viniendo ya para AAA, de AAA viene llegando el país, que terminaron allá la temporada, y se le zafó unos tiros a un policía en el kilómetro 14, y un tiro le dio y le sacó un ojo. Fausto Pérez, eso fue una estrella que fue el que tuvo el accidente con Chapú Rivas, que fracturó el fémur. Encarnación, ese no tuvo mucho problema porque ese muchacho fue universitario. Marino Cruz también hizo una profesión en la universidad y lo firmaron. Firmaron varios muchachos que pasaron por la mano de uno, pero que en ese tiempo uno no pensaba ni en escuela ni nada, sino en que el muchacho echara para adelante. Pero hay otros que no lo firmaron, que fueron como Juan José Soto, en paz descanse, primera base 6'5". Bateaba mucho, pero ¿cómo mi papá iba a dejar que lo firmaran cuando en ese tiempo lo que daban? Los jugadores que yo mencioné, por ejemplo, a Fausto Pérez le dieron $1,500. Y si uno se pone a ver, por ejemplo, Reinaldo Polanco, tremendo catcher de Tamboril. Otro muchacho que era un prospecto, ha sido de estos tiempos, Nicolás Cantizano, médico. Pero mencioné a Juan José Soto, murió, arquitecto. Reinaldo Pichardo, centerfield. Cuando jugaba Miguel Diloné era el left field y el centerfield era Reinaldo Pichardo. Tremendo pelotero, arquitecto. Rafael Baidé,
hijo de Francisco Valdés Rafucci, un outfit increíble, corría con unas condiciones excepcionales, pero ¿qué pasa? Que Rafael Valdés era un estudiante y hoy en día médico, está en España. El hermano Manolo Valdés, tremendo segunda base, también un profesional. Tomás Bonilla, que fue administrador del Estadio Cibao, jugó conmigo muchos años, pero su papá iba a permitir que a Tomás Bonilla le dieran 1.500 pesos, cuando eso se lo podía regalar a él. Es lo que quería que estudiara, estudió en la universidad, un profesional excelente. Entonces, muchos jóvenes de esos, que ahora se me escapan los nombres, no puedo mencionarlo a todos, fueron excelentes jugadores, pero hoy son excelentes profesionales. Nicolás Cantizano, por ejemplo, es un gran médico, estudió fuera del país y fue de los dueños del Centro Médico Cibao, administrador del Centro Médico Cibao, con su esposa, dueño del laboratorio Jorge Blanco, un laboratorio que en este país es una institución. Entonces, ¿qué pasó con esos jugadores? Eso mismo fue lo que pasó. Los padres no permitían que sus hijos jugaran béisbol. Eso era como los boxeadores. Los boxeadores eran gente de clase muy baja, pero los peloteros que se firmaban, busquen todos los peloteros que se firmaron en aquella época. ¿Cuál era universitario? Ninguno. Entonces hay una cosa con el béisbol que eso sí yo quisiera que debe aclararlo el comisionado de béisbol. Por ejemplo, hace poco, Máximo Corona, un ex jugador mío que lo firmaron, igual que a Bernardo Rivas, Bernardo La Revista, lo firmaron a los dos, eran de la Estrella de Camacho. Cuando Máximo Corona a República Dominicana, regresa como coach de universidades para el béisbol amateur. Entonces él venía aquí al país y buscaba muchachos bachiller que supieran inglés y que se los recomendara Chilote Llena o Pedro Martínez, muchos peloteros le recomendaron a Máximo. Entonces él lo llevaba a Estados Unidos y ellos allá caían en una universidad y jugaban béisbol. Muchos de esos muchachos de Panamá, de distintos países de aquí, fueron firmados. Pero para un muchacho ser bachiller, necesariamente tiene que tener 17 o 18 años para entrar a una universidad. Entonces aquí en este país hay un problema muy serio, que la gente no quiere ver, los padres no lo quieren ver. Y es que mucha gente está pensando en los millones que ganan ciertos peloteros, pero no están viendo los miles y miles de muchachos que se vuelven ninis, que crean problemas familiares, porque cuando firman y no dan y lo votan, y cuando cumplen 18 años y un día, que lo sacan de las escuelas. No voy a seguir hablando de las escuelas ahora, porque voy a ampliar en otro episodio, porque quiero ampliar de una manera, dirigiéndome ya, no a las escuelas, sino a los padres que tienen esos hijos, que ellos lo inscriben en esas escuelas sin saber qué es lo que pasa. Entonces realmente cuando estamos en tertulia, se habla de béisbol amateur y la gente no sabe qué pasó en el béisbol amateur, por qué no firmaron a este o al otro, y realmente en el béisbol amateur no se firmaron a mucha gente que eran estrellas porque no había cupo, los campos de entrenamiento eran mínimos, y aparte de que los campos de entrenamiento eran mínimos, eran 8 equipos que había en esa época en Grandes Ligas de la Nacional y 8 equipos de la Americana. Entonces nada más tienen ustedes que darse cuenta quién fue Felipe Aló, quién fue Jesús Aló, Mateo Aló y quién fue Manuel Mota. Y muchos como Manuel Mota, como Emilio Jiménez y Mulo, y muchos peloteros que fueron estrellas como Félix José, y muchísimos jugadores que fueron estrellas, no pudieron dar el grado en Grandes Ligas porque los que estaban allá o eran igual que ellos o eran mejor que ellos. Entonces, pero no había cupo. Además que la cantidad de jugadores, que la gente no sabe eso, cree que es lo de ahora, la cantidad de jugadores que jugaban en el roster de Grandes Ligas, que había el roster, no era igual que de ahora, era un roster muy bajo, eran 20 jugadores.
Y por esa razón, mucha gente se hace la pregunta que por qué fulano no llegó, que por qué el otro no llegó. Y la situación es que si no hay cupo, no podían llegar, por más bueno que fueran. Por eso ustedes veían jugadores que se pasaban años y años en AAA, porque es que no es porque no eran buenos, era que no había cupo para ellos. Pero eran muy buenos, como el que estaba allá también, pero el otro ya estaba primero. Y los peloteros se lesionaban menos porque el jugador amateur no podía levantar pesa. El jugador amateur hacía ejercicio físico a los Charles Atlas. El jugador de ahora se lesiona mucho porque hace ejercicios que no son de béisbol, sino para otra disciplina. Como el tema de béisbol amateur es tan amplio y hay tantas figuras que es interesante que se recuerden y que ustedes cuando uno menciona el nombre van a hacer una tertulia de ese nombre y lo compararán con otro jugador de Santo Domingo, de donde sea. Como ese tema es tan amplio, yo seguiré hablando de béisbol amateur y de esa figura.